En 1979 fue publicado uno de los libros fundamentales de la investigación paranormal a nivel mundial. Llevaba el sugerente título de Llamadas de teléfono de los muertos. Y es que existen cientos de casos documentados de aparentes llamadas telefónicas de gente que después de fallecida, después de pasar al otro lado, se comunica con sus familiares, con sus amigos, con sus parejas. El doctor Scott Rogo, que es el autor de este clásico del misterio, investigó este fenómeno durante años, siendo muy consciente de que nadie más quería hacerlo, de que aquello traspasaba una línea incluso para la investigación paranormal. Porque una cosa es ver un fantasma y otra muy distinta, charlar con él por teléfono. Pero a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de que le costó encontrar testigos dispuestos a hablar, consiguió recopilar el número suficiente de casos. Estas llamadas suelen ser muy breves. A veces es quien llama el que corta la llamada. Otras es el que la recibe, el que corta la comunicación, asustado o impactado al escuchar la voz de ese familiar, de esa persona fallecida al otro lado. El propio autor reconoce que se tomó el asunto a la ligera, casi como una broma, cuando comenzó a oír hablar de él. Pero profundizando en el tema, descubrió que de broma nada, que esas cosas sucedían. La voz en estas llamadas suele ser muy débil, con muchísimas interferencias, una llamada de muy mala calidad. Y sabéis que los casos que más impresionaron a Scott Rogo fueron aquellos casos en los que la persona que recibía la llamada no sabía que su comunicante había fallecido. Y en esos casos la llamada se prolonga durante varios minutos. A fin de cuentas no hay nada que temer. A fin de cuentas estamos hablando con nuestro amigo, con nuestro familiar. Y aún así, estas llamadas en las que el receptor no es consciente de que está siendo protagonista de un fenómeno extraño, aún así son extrañas. La conversación se torna en cierto sentido surrealista. Todo parece envuelto en esa campana de irrealidad que envuelve muchas manifestaciones de fenómenos anómalos. Supongo que para los que nunca hemos recibido una llamada de este tipo, es difícil imaginar lo que se siente. De hecho, nos es difícil hasta asumir que tales cosas sean posibles. En la mayor parte de los casos, este tipo de llamadas ocurren a las pocas horas del fallecimiento de la persona que presuntamente llama, pero se han reportado casos de llamadas de este tipo ocurridas años después de la muerte. Y el contenido es de lo más variado. A veces son simples despedidas, a veces son advertencias de algún peligro, de alguna enfermedad. A veces quieren transmitir una información que se considera importante. En cualquier caso, independientemente del contenido, Scott Rogo estableció una tipología de dos clases muy bien diferenciadas de este tipo de llamadas o de este tipo de fenómenos. El tipo 1 eran las caóticas. Mensaje muy breve, dicho de forma atropellada o apresurada, con mucha interferencia, con mucho ruido de fondo. Era como si se hubiese abierto una ventana muy breve. Lo que está al otro lado del teléfono lo sabe y quiere aprovechar al máximo esa oportunidad. Y luego está el tipo 2, que son las ordenadas.
más largas, más limpias, el mensaje es más claro, parece como si hubiera sido incluso preparado o ensayado. Y es que, aunque su investigación y el libro que vino después, la investigación de Scott Rogo, fue tremendamente criticada en su tiempo, y mire usted por dónde las mayores críticas vinieron del propio ámbito de la parapsicología, lo cierto es que la investigación se llevó a cabo de una manera meticulosa y utilizando metodologías de recolección y de análisis ampliamente utilizadas en las ciencias sociales. Claro, toda la investigación de Scott Rogo tuvo lugar en un mundo y en unas circunstancias muy diferentes a las actuales. En los años 70, teléfonos fijos, tendidos telefónicos con cable de cobre, todo muy diferente, todo muy distinto a nuestro tiempo actual, de teléfonos inteligentes en redes 5G. Son dos tecnologías que, aunque sirven para lo mismo, son tan diferentes como lo pudieran ser una radio a pilas y un ordenador portátil. Y sin embargo, el fenómeno sigue produciéndose en la actualidad. Sigue produciéndose con las mismas tipologías, con las mismas diferencias, con las mismas descripciones que eran válidas en los años 70, como si de alguna manera la tecnología implicada diera igual. Lo cual nos lleva a pensar, a suponer, a especular, que a lo mejor lo importante no es en este fenómeno el aparato, el medio. A lo mejor lo realmente relevante es la persona que recibe la llamada o que la hace, porque a veces esas llamadas no son recibidas, son hechas por la persona, por el testigo de este fenómeno. Yo llamo a una persona que creo que está viva, sin saber que ha fallecido hace poco o hace mucho. Esa llamada es contestada y mantengo una conversación con ella. Y más tarde me entero de que esa conversación es absolutamente imposible. Incluso hay una parte de este fenómeno que estaría a caballo entre esto de lo que estamos hablando y las psicofonías, que serían los mensajes de este tipo que quedan grabados en contestadores automáticos o en buzones de voz. Y en los últimos años ha habido un añadido, y este añadido son los mensajes de texto, tanto a través de SMS como de WhatsApp u otras redes semejantes. Y entre las muchas cosas sorprendentes que tiene este fenómeno hay una muy curiosa y llamativa, que es que a pesar de que es un fenómeno global que no entiende de fronteras, hay un país donde esto tiene especial relevancia. Estos casos se comentan públicamente, se tratan en páginas web, en foros de internet, y este país, por la razón que sea, es Rusia. El fenómeno del que estamos hablando es casi tan antiguo como la misma tecnología del teléfono. Uno de los casos más conocidos sucedió en los años 30, cuando la actriz Thelma Todd, que era una especie de Marilyn Monroe de aquella época, telefoneó a un amigo que no sabía que había fallecido. Desgraciadamente, no le dijo quién la había matado, que hubiese sido una información relevante e impactante, y ese misterio ha quedado para siempre en la crónica negra del cine. Más suerte tuvo la actriz Ida Lupino, cuyo padre falleció en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y la llamó 6 meses después de su muerte para informarle sobre la ubicación de unos documentos importantes. Hay casos muy anteriores. Durante la Primera Guerra Mundial se dio el caso de un joven operador de los teléfonos de campaña
aquellas líneas establecidas precariamente y con gran peligro para comunicar las diferentes trincheras, que recibía con cierta frecuencia mensajes que podía identificar con sus compañeros muertos. Aquí es interesante subrayar que solamente los recibía este joven operador, lo cual nos lleva a reafirmarnos en la idea de que la persona es muchísimo más importante que el aparato en estas cuestiones. Tal vez eso es lo que pasó por alto Thomas Alva Edison cuando intentó, sin éxito, construir un teléfono para los fantasmas, un teléfono para comunicarse con los difuntos. En 1917 se dio un caso espectacular. Los habitantes del condado de Spencer, en Indiana, empezaron a recibir llamadas telefónicas de la centralita del condado. Y las llamadas procedían ni más ni menos que de la operadora que había fallecido un año antes. El caso fue investigado profusamente por las autoridades, por la compañía telefónica, y nunca dieron con la solución y las llamadas se terminaron extinguiendo por sí solas. Hay casos como este que son muy impactantes, o como un caso ocurrido en 1989, cuando una mujer llamó a su esposo para decirle que la viniera a buscar al hospital, y lo que fue a buscar el marido al hospital fue su cadáver, porque ella había fallecido 6 horas antes. En el Brasil de los años 20 del siglo pasado, donde el espiritismo no era una simple moda como podía ser en la Europa de esa misma época, sino que allí se lo tomaban muy en serio, era una religión y de hecho lo sigue siendo. Allí se practicó con profusión el contacto con los espíritus utilizando como medio el teléfono. Esas llamadas duraban mucho tiempo y tenían abundantes espectadores. Ha habido personajes incluso famosos que se han atrevido a poner en riesgo su imagen pública, su prestigio, para relatar que a ellos también les ha sucedido algo así. Es el caso del famoso novelista Dean Koontz. El 20 de septiembre de 1988 se encontraba trabajando en su despacho, escribiendo una de sus novelas, cuando recibió una llamada telefónica que le advertía de un peligro, y no tuvo ningún problema para identificar la voz. Era su madre que había fallecido varios años atrás. En realidad he cometido una pequeña imprecisión antes cuando decía que el fenómeno es tan antiguo como el mismo teléfono. No, es más antiguo. De hecho, estas voces fantasmales han surgido de aparatos que ni siquiera estaban preparados para emitir sonidos o voces. A principios del siglo XX se los conocía como fantasmas eléctricos, y el caso más famoso ocurrió en Barr, en Vermont, en 1905. En la oficina del telégrafo local, el aparato telegráfico, que tenía una serie de bobinas, de relés, empezó a emitir voces. Aquello no tenía un altavoz, era la propia electricidad, si me apuráis, la que hacía que surgieran aquellas voces que eran diferentes y hablaban de cosas distintas cada vez. En este caso en concreto es muy probable que se tratase de alguna interferencia de las primeras pruebas de lo que por aquel entonces se conocía como telefonía sin hilos, es decir, la comunicación por radio. Claro, estamos hablando de casos muy antiguos, algunos de ellos de más de 100 años. Pero, ¿y ahora?
Ahora que en España, por ejemplo, el número de teléfonos, de líneas de telefonía móvil, supera con mucho al número de habitantes. Ahora tendría que estar sucediendo más que nunca este fenómeno, ¿no? Pero claro, de ser así, haría falta también mucho valor para salir a la palestra y contarlo. Tal vez por eso se recogía en algunos medios la experiencia de un reconocido pintor sevillano, cuyo nombre quedó siempre en el anonimato, y que contaba que el día de su cumpleaños siguiente al fallecimiento de su padre, sonó el teléfono. En la pantalla del terminal aparecía una única y escueta palabra: papá. Tampoco es que le extrañase demasiado, a fin de cuentas, seguramente era su hermana, que se habría quedado con el teléfono de su padre y estaría probándolo. Pero no era su hermana. La voz era inconfundible, decía: hijo, hijo. Era su padre. Y este hombre, este pintor, tuvo la presencia de ánimo suficiente como para contestar y mantener una conversación de unos minutos. La voz le aseguró que aquello no era un sueño. No sabemos de qué hablaron ni nos importa, porque eso forma parte de su intimidad. Tan solo se despidió diciéndole que se cuidase de una enfermedad que le habían diagnosticado hace muy poco. Cuando colgó el teléfono se acordó de una cosa y fue a su despacho. Allí había una caja y en la caja había una serie de efectos personales de su padre: su cartera, sus gafas y su teléfono móvil con la batería quitada. Esta persona recuerda su experiencia como algo muy bonito e inolvidable, en absoluto traumático ni terrorífico. Muy lejos de ese sentimiento debían estar los padres de un niño norteamericano que descubrieron que su hijo mantenía largas parrafadas con gente que ellos sabían que había muerto, y lo hacía a través del teléfono, de su teléfono de juguete. Y si creéis que llamadas de teléfono de gente difunta a través de un teléfono de juguete es lo más extraño que se ha visto en este campo, me temo que os equivocáis. El sociólogo francés Logan Kasprovics comenzó a recibir llamadas de teléfono de esas inquietantes, de esas que llaman y, bueno, pues no contesta nadie, ya sabéis. El número estaba oculto y aquello comenzó a pasar con cierta frecuencia, por lo que esta persona acudió a la compañía telefónica para ver si se podía hacer algo, pero los técnicos de la compañía telefónica comprobaron que no estaba recibiendo llamadas de absolutamente nadie. Y así continuó la cosa hasta que un día sí que escuchó algo que le era muy familiar. El jadeo de un perro, pero un jadeo muy específico, un jadeo que conocía muy bien, porque su perro había muerto apenas unas semanas antes de cáncer de pulmón, y durante mucho tiempo este hombre había estado muy pendiente de la respiración del animal, que conocía a la perfección. Así que esto de las llamadas telefónicas presuntas desde el más allá no se circunscribe solamente a los seres humanos. De hecho, Kasprovics, este incidente le llevó a hacer su propia investigación como Scott Rogo y a escribir un libro sobre el tema en el que recopilaba varios casos de Francia, de Bélgica, casos en los que no solamente había llamadas telefónicas de voz, sino, como hemos dicho, pues también mensajes de texto. Y al ser una investigación contemporánea, también encontró una serie de particularidades que se dan en los teléfonos móviles y que hacen que el fenómeno a día de hoy sea más desconcertante que nunca, porque descubrió que en algunos casos este tipo de llamadas pueden ser recibidas
o han sido presuntamente recibidas por teléfonos móviles que o bien estaban apagados o bien estaban sin batería. Y también puede suceder, y esto no viene en este libro, pero forma parte de la casuística moderna, que la voz en cuestión emerja espontáneamente del altavoz del teléfono sin que éste sea tocado por nadie, sin que se coja la llamada o sin que haya ninguna llamada que coger. Incluso se han dado casos en que la llamada en cuestión, o la voz, o la comunicación, o llamémoslo como queramos, iba acompañada de fenómenos que asociaríamos con el fenómeno poltergeist, como que las luces de la habitación comenzasen a encenderse y apagarse solas. Los psicólogos, por ejemplo, tienen su opinión sobre estas cosas. Ellos creen que lo sucedido es real, o al menos es real para la persona que lo relata, pero que es fruto de el deseo intenso, humano, comprensible, de no olvidar a un ser querido fallecido, del consuelo que puede venir del simple hecho de poder hablar una vez con ellos, y que eso se puede manifestar a través de alucinaciones, sueños lúcidos. Oye, pues sí, es una explicación, pero la tecnología moderna en este caso es bastante obstinada y ya es complicado hablar de juegos de la mente cuando es una máquina como el teléfono móvil, un pequeño computador de bolsillo, el lugar en el que quedan registradas esas llamadas. Y soy perfectamente consciente de que todo esto es muy cuesta arriba de creer. Pero ciertamente hay algo que lleva mucho tiempo desde que el hombre es hombre, intentando comunicarse con nosotros, espíritus fallecidos, yo qué sé. Y como contábamos en un programa no hace tanto tiempo, ese algo, ese alguien, está tan empeñado en establecer esa comunicación que ha empleado para ello prácticamente todos los medios tecnológicos que ha creado el hombre. ¿Qué es ese algo o ese alguien? No tengo ni idea. No sé si es quien dice ser, no sé si es una manifestación de nuestra propia mente que es capaz de prodigios absolutamente increíbles. Lo que sí sé es que desde hace mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales, algo que afirma ser espíritus fallecidos ha encontrado de una forma u otra el modo de romper el velo entre ambos mundos. Apariciones fantasmales, dedos que se juntan alrededor de una ouija, golpes en las paredes, voces en las grabadoras, tanto antiguas como las modernas, digitales. ¿Y si estos medios tecnológicos, necrotecnología, se llegó a acuñar el término, no son sino meros pretextos, meras herramientas que se utilizan cuando la mente del ser humano entra en un estado especial en el que comienza a percibir la realidad de otra forma? Me estoy acordando de mi buen amigo José Antonio Caravaca y de su teoría de la distorsión, porque Scott Rogo, que por cierto murió asesinado bastante joven, a los 40 años, y su asesino jamás fue descubierto, Scott Rogo establece en su libro, al menos en un par de casos, la relación entre dos cosas que, aparte de ser dos cosas extrañas que podrían entrar en el universo de temas tratados en este programa, parece que no tienen nada que ver, que son los ovnis y el tema que estamos tratando hoy. Pero resulta que dos de los casos de su libro tratan precisamente, o les suceden, a dos testigos ovni, personas que habían presenciado uno de estos fenómenos, que habían visto alguna de estas anomalías en el cielo,
y que después de ello comenzaron a recibir estas llamadas telefónicas del más allá. Uno de los casos es especialmente impresionante porque aparentemente para la testigo no era una llamada telefónica del más allá. La testigo había experimentado uno de esos casos prototípicos en los que el ovni persigue a un vehículo, a un coche, durante varios kilómetros, y es algo bastante angustioso para la gente que lo vive. Y un tiempo después recibió una llamada telefónica extraña. Descolgó el aparato y una voz masculina le dijo: «Hola, soy Roger». Y ella le dijo: «Pues me parece muy bien, pero es que no conozco a nadie por ese nombre». Y entonces la voz le dijo: «Soy un viejo secreto de familia, soy tu hermano». Ella indagó, preguntó y descubrió que su madre, sin que ella lo supiera, de hecho años antes de que ella naciera, había dado a luz un bebé que nació muerto. De haber sobrevivido, ese bebé se hubiese llamado Roger. Es de verdad casual que una persona o dos, o las que hayan sido, sufran en su vida dos experiencias tan anómalas, tan poco corrientes como un ovni y una llamada de estas características. Alguna relación tiene que haber, alguna relación que no somos capaces de comprender, porque el fenómeno en sí es bastante absurdo, y si no, si aún no os lo parece, le podemos añadir un último toque que puede abrir aún más las posibilidades. Claro, porque esto de las llamadas telefónicas de los muertos del más allá es un fenómeno inquietante, asombroso, desconcertante, enigmático. Poned el adjetivo aquí que sea de vuestra preferencia. Pero ¿qué me decís de las llamadas telefónicas de los vivos? Y claro, estaréis pensando, bueno, yo recibo llamadas telefónicas de los vivos todos los días, y yo también. Pero lo que no es tan corriente es recibir llamadas telefónicas de personas vivas con las que hablas, mantienes una conversación absolutamente normal o no tan normal, a veces un poquito surrealista, y cuando hablas con esa persona, haces referencia a esa llamada y dices: ¿qué me estás contando si yo no te he llamado? Y una vez, pues bueno, puede ser un lapsus de memoria o una broma, pero cuando sucede más de una vez con personas que ni siquiera se conocen entre sí, caramba, el fenómeno es raro. Uno empieza a dudar de su propia salud mental, pero las llamadas están registradas. Es un fenómeno que de otras formas se ha dado. Existen, y se habla poco de ello, y un día podríamos hacer un programa o mencionarlo de forma más extensa. Existen muchos casos de fantasmas de vivos, de apariciones fantasmales o no, es decir, traslúcidas como normalmente consideramos a los fantasmas, o de una apariencia perfectamente corpórea, de personas que en el momento de su aparición, de su interacción con el testigo, estaban a muchos kilómetros de distancia, en ocasiones incluso en otro continente. Yo mismo tuve la ocasión de conocer de primera mano una experiencia que me comentó alguien muy querido y de absoluta credibilidad, de una sesión de Ouija en la que el espíritu, entre comillas, que se manifestaba, afirmaba ser el padre de uno de los participantes que había fallecido recientemente. Claro, esta persona se alarmó muchísimo porque su padre estaba de viaje de trabajo y no tenía contacto con él. Esta persona dejó de tener contacto con la Ouija y comenzó a hacer preguntas que solamente él conocía la respuesta, cosas muy íntimas de familia, y fuera lo que fuese, aquello contestaba con absoluta precisión. Horas después, horas de angustia después, estábamos en la época previa a los teléfonos móviles, el padre de esta persona fue localizado en Argentina. La sesión de Ouija tenía lugar en España. Estaba vivo y completamente sano y a salvo. Entonces, ¿qué era lo que había perpetrado esta broma macabra? Lo que había tomado la identidad de su padre con la suficiente verosimilitud como para engañar a su propio hijo.
Esta anécdota nos lleva a considerar la última de las posibilidades para explicar estas llamadas telefónicas, en especial las de los vivos. Y es lo que pensaba en su día el gran investigador John Keel, que es que en los límites mismos de la realidad puede haber algo que, por razones desconocidas, porque no tenemos baremos para considerarlas, juega con nosotros. De todas las posibilidades apuntadas es la más terrible, la menos agradable, la que menos consuelo ofrece. En cualquier caso, algún día, quién sabe, podremos desentrañar este misterio, pero sospecho que no es algo que ni tú ni yo vayamos a ver, porque, de ser así, sucederá dentro de mucho, mucho tiempo.